una gozada estar juntos porque somos ya parte de una comunidad. Antídoto se está volviendo cada vez una familia, estamos ya constantemente conectados y nos gusta mucho porque nos has escrito, porque nos estás escuchando y porque este proyecto va creciendo poco a poquito y estamos llegando a más personas. En esta ocasión no estoy solo, como nunca lo estoy, y me acompaña Dante conmigo. ¿Cómo estás, Dante? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, muy contento de poder volver a participar con vosotros y adelante, ¿no? Pero no solamente está Dante, hoy tenemos un invitadazo especial que viene desde Madrid. Es un pastor con mucha experiencia y él viene de una iglesia que se llama Cero, una iglesia con un corte que está muy adecuado a nuestros tiempos y sobre todo que quiere hablarnos a la actualidad de hoy. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Y espero que estés muy bien, tú el que nos estás escuchando, no importa que estés en el tren, estés limpiando, lo que sea que estés haciendo, tómate estos 20 minutitos para estar juntos. Y sobre todo queremos hoy hablar de un tema que es bastante interesante. Queremos hablar de la iglesia, ¿no? De esta comunidad que mucha gente ha malentendido, que mucha gente probablemente no le guste o que ya hace mucho tiempo que la haya abandonado ya. A lo largo de mi vida la iglesia ha sido primero algo muy importante porque yo nací dentro del cristianismo, entonces mi familia pues siempre me llevó a la iglesia, ¿no? Entonces para mí era lo más importante, ¿no? Yo tenía mis amigos, tenía todos, pero cada vez que iba siendo joven me daba cuenta de que en realidad me estorbaba mucho la iglesia en mi vida. Era como algo en el que ya tenía que ir por obligación y yo tenía que racionalizar las cosas y me costaba ya el tema de la iglesia, porque finalmente era una familia disfuncional que no había elegido, que tenía que amarlos supuestamente y que tenía que estar ahí sí o sí. A ti, Dante, ¿cuál es tu experiencia con la iglesia? Yo no nací en la iglesia, ya lo he dicho en varias ocasiones y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Porque claro, yo siempre he sido una persona peculiar. Antes de venir a la iglesia yo era tatuador, ya es un oficio peculiar que no lo hace todo el mundo, o sea que te puedes imaginar con las pintas que yo llegué a la primera iglesia. Y la verdad es que tuve una experiencia muy positiva en cuanto que me trataron como uno más. Era una iglesia muy pequeñita, hoy se podría decir casi centro de influencia o evangelización urbana, ¿no? Pero nunca me dijeron nada sobre mis pintas, sobre mi manera de ser, sino simplemente directamente era como nos alegramos de que estés aquí y realmente me valoraron como persona, no por mis pintas ni por mi manera de ser, sino lo que yo valgo como persona. Vaya diferente experiencia, ¿no? Los que nacen en la iglesia y los que llegan a la iglesia. Sí. ¿Tú, Jonah, naciste en la iglesia? ¿Cuál es tu experiencia con la iglesia? Sí, yo nací en la iglesia, nací en una familia adventista, de denominación adventista. Creo que un camino parecido al tuyo. Yo sí que tuve un camino en el que me alejé bastante durante algunos años y dejé de asistir, dejé de ser parte de esa iglesia y empecé a intentar descubrir otros caminos. Y finalmente volví porque me encontré con Jesús y creo que el primer paso importante es encontrarte con Jesús antes de ser iglesia, cosa que no todos tenemos tan claro. Hoy también queremos escuchar a alguien que nos ha enviado un audio, que nos ha relatado bien qué es la iglesia para él y sobre todo cuál ha sido su experiencia. Así que, si quieren, vamos a guardar un momentito, vamos a escuchar atentamente y después comentamos lo que hemos hablado. Siempre he creído que la iglesia es una comunidad, un grupo de personas que creen en Dios. Entonces, es una comunidad que como principal objetivo tienen el desarrollar el valor del amor. Cuando hablamos de amor, hablamos de entrega, de compromiso, de respeto. El amor debería ser incondicional. Así que este lugar, entre comillas, que es la iglesia, debería ser un lugar donde no tienes que encajar, donde no tienes que ser un miembro, sino donde puedes pertenecer, donde puedes ser como Dios te ha hecho, como tal y como eres, y ser bienvenido. Es muy interesante y me gustó mucho lo que ha dicho sobre la iglesia, porque yo creo que todos tenemos una experiencia con ella, ¿no? Pero cuando hablamos de iglesia, tenemos que pasar a definirla, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Porque es importante, antes de poder, pues, darnos esas experiencias subjetivas, simplemente definir cuál es el objetivo de la iglesia a la hora de crearse. Y me gustaría definirla según la RAE, ¿no? Porque siempre lo hacemos en este programa. Y la RAE define la iglesia como una congregación de fieles cristianos en virtud del bautismo. Lo hace como muy técnico, ¿no? O conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Y me gusta la última, que es bastante complicada, que dice edificio sagrado destinado al culto divino. Mira la RAE, si no será también de alguna denominación, ¿no? Sí, te dice todo. Y dice, ojalá fuera tan fácil, en realidad, este concepto, pero no es tan fácil. No. Cuesta mucho este concepto. Dante, danos esa especificación de qué es la iglesia según el término griego. Realmente la iglesia nace de la palabra eclesia, que significa ser llamado a salir fuera, a tratar un asunto concreto y debatirlo ahí en el colectivo, yo digo, los que sabían, ¿no? Y sobre todo eso es el llamado a salir fuera.
Y tal vez ese concepto de iglesia se nos está pasando por alto en este momento porque estamos como muy aferrados a permanecer dentro y a cerrarnos en una especie de globo donde ni los de fuera tienen acceso ni nosotros vamos a ello. ¿Entienden por dónde voy? Que está ¿no? en ese edificio sagrado que no pueden salir. Efectivamente. ¿Y a ti, Cuando en Jonah? verdad- ¿Cómo definirías la iglesia? Ya con tu experiencia, después de tanto tiempo estar trabajando con ella, ¿cómo la definirías? Sí, creo que la iglesia, el concepto que la RAE define es un concepto que analiza la realidad hoy. Pero la iglesia que la fundó Jesús, Jesús no paraba quieto, siempre estaba de una ciudad a otra, siempre estaba yendo a diferentes sitios a ayudar a la gente y creo que la iglesia debería ser eso, ¿no? Un grupo de personas centradas en Jesús que están en movimiento para intentar satisfacer las necesidades de la gente. Es una definición, la verdad, bastante interesante porque en muchas ocasiones queremos darle todo lo técnico posible y queremos definirlo teológicamente, queremos definirlo de cierta manera, pero la iglesia es algo vivo, ¿no? Es un organismo vivo y tiene que serlo. Y si no lo es así, finalmente no es iglesia. Entonces, me gustaría preguntarte, Jonah, ¿tú crees que una mala comprensión de lo que es la iglesia afecta nuestro día a día, o sea, del cristiano? O sea, si yo tengo una mala comprensión de lo que es la iglesia, ¿va a afectarme como cristiano? Hombre, evidentemente. Tú imagínate solo el hecho de que la iglesia es el edificio. Cuando tú piensas que la iglesia solo es el edificio, solo concibes la iglesia como el día en el que te reúnes, ya sea sábado, sea domingo. Toda relación que tú puedas tener con las personas de la iglesia fuera del edificio ya no es la misma, ya cambia el concepto de sagrado, profano. O si crees que la iglesia es un espectáculo, ¿no? Como un servicio. La iglesia tú llegas, esperas ser servido, cuando la iglesia en lugar de eso debería ser servir a los demás. Así que, claro, nosotros cambiamos el concepto de iglesia en nuestra mente y se desarrolla la manera en la que practicamos nuestra fe. Sí, tenemos como muchas trazas de cuestiones o tradiciones que no tienen que ser así, ¿no? Y eso yo Claro. creo que nos afecta. Sí, sí. ¿Y a ti, Dante, te afecta? ¿Te ha afectado alguna vez alguna mala idea de lo que es la iglesia? Totalmente. Es decir, yo me acuerdo cuando conocí la Biblia, cuando empecé a leerla, directamente muchos de mis amigos me bloquearon completamente por un mal concepto de la iglesia. Obviamente, muchas veces asociamos lo nuevo con lo que conocemos y ya bloqueamos. Y en el caso de aquí de España, no hablo de ninguna denominación en concreto, pero la iglesia ha hecho mucho daño en el sentido de los dogmas, de la manera de vivir la fe, de calificar a la gente y yo creo que eso es un problema, ¿no? Porque es lo que dice Jonathan, que Jesús salía afuera, se encontraba con la gente excluida y la volvía a meter en un sitio en donde eran valiosos, que es mi experiencia básicamente con la iglesia. Y es interesante poder verlo de esa manera, ¿no? Porque en ocasiones, cuando no analizamos, yo siempre hemos dicho en este programa que cuando tú eres ignorante eres preso de eso, ¿no? Eres preso de la ignorancia porque no investigas, no lees. Entonces es verdad, te pasas quejándote de la vida de la iglesia, no te gusta Dios, no te gusta eso, pero no investigas. Entonces eres preso de tu propia ignorancia porque tu mala idea puede ser que te haya hecho tener una mala relación con la iglesia y que realmente la iglesia no sea eso de lo que tú estás pensando. Entonces es interesante poder analizarlo, preguntarnos y cuestionarnos las cuestiones de la iglesia. Claro, pero yo preguntaría, ¿cuál es el objetivo de la iglesia realmente? Creo que es claro. Yo creo que cuando respondemos las preguntas que nos hacemos con la Biblia, es claro. Antes la RAE decía el grupo de clero y pueblo, pero es que en realidad la Biblia no dice grupo de clero y pueblo. La Biblia dice que todos somos ese clero, todos somos esos sacerdotes. El propósito, Mateo 28, 19 y 20, ¿cuál es? Es hacer discípulos, enseñándoles todo lo que está centrado en Jesús. No enseñándoles nuestros dogmas, no enseñándoles nuestras tradiciones, es enseñándoles quién es Jesús y qué ha venido a hacer en este mundo. Y entonces hacer discípulos, que ellos sean capaces de reproducir ese mismo movimiento. Claro, básicamente la Biblia habla de una Babilonia, ¿no? Babilonia significa confusión, ¿no? Es como sacar a la gente fuera de esa confusión y ayudarles a tener una visión clara, lo que decías tú, Josías, ahora mismo, de vivir precio de la ignorancia, del no saber y el no querer aprender. Justamente coincido contigo, eso, ¿no? Sacar a la gente de la ignorancia y llevarlos a la luz, a ser discípulos, literalmente, discípulos de la verdad. Sí, y ese objetivo también es importante que a veces lo entendamos de manera práctica, ¿no? Porque en ocasiones parece que la gente se está uniendo a una secta que la discipula a Jesús, ¿no? Y al contrario, ¿no? Yo creo que la Biblia, lo hablaba ayer con unas chicas, no hay nada más especial que la Biblia porque hace seres más humanos, más comprensivos, más pacientes, y eso es justamente lo que queremos. Pero no simplemente tener ese Jesús histórico, ¿no? Ese Jesús existe, es verdad. Pero ahora,
la iglesia no solo está en torno a un Jesús que ha existido, sino realmente al Cristo de la fe, ¿no? A ese Cristo que nos habla personalmente a nosotros, que nos transforma como seres humanos, pero que también nos tiene que dar un mensaje. Ahora, hablando del objetivo, me gustaría preguntar y traer a la mesa, ¿realmente creen, si hacemos un pequeño diagnóstico de la iglesia, me gustaría que lo hiciéramos muy corto, ¿creen que la iglesia ha fracasado? Esa es la pregunta. ¿Creen que hemos llegado a un momento donde la iglesia ha fracasado o la llevamos fracasados? No sé si entienden, o sea, me hago entender. ¿Es una iglesia que ha fracasado o es una iglesia que la llevan fracasados? ¿Tú qué piensas, Jonah? La iglesia siempre la han llevado fracasados y sobre todo la llevamos los fracasados porque necesitamos a Jesús. Si lo vemos desde el punto de vista humano, veremos también cómo el sacrificio de Jesús y la iglesia posterior es un fracaso. De miles de personas que lo seguían, al final lo siguen poco más de 500 cuando le asciende el cielo. Yo no sé si nombraría fracaso como tal la iglesia. Sí que me parece que la iglesia siempre fracasa. Y si no tienes las iglesias de Apocalipsis, siempre Dios tiene algo que decir, algo que mejorar. Yo creo que la iglesia debe ser consciente de una autocrítica constante. Creo que la iglesia debe estar reformándose siempre. Siempre planteándose dónde está el camino y cómo llegar al camino. Entonces, no sé si hablar de un fracaso así brutal, ¿no? Como bajamos los brazos porque esto no vale para nada, sino simplemente el hecho de decir, sí, seguimos fracasando día a día, pero ¿cómo podemos mejorar? Es como la vida del cristiano personal. Sí, yo fracaso muchas veces en mi día, pero la solución no está en, uy, qué fracaso tengo, sino creo que está en mirar a Jesús y decir, vale, fracasando estoy, ¿cómo llego hacia lo que Jesús quiere, a lo que Jesús me ofrece? Claro, me parece que grabamos un tema sobre el fracaso y decíamos que el fracaso literalmente es descubrir una de las maneras de las cuales pues no hacer las cosas. Y es curioso porque si leemos el libro de Hechos nos encontramos que al principio esa iglesia cristiana que surge no es llamada iglesia ni cristiano, sino el camino, parte los del camino. De los del camino, ¿no? Y justamente volvemos a ese detalle, ¿no? El fracaso de la iglesia, para mí, desde mi punto de vista, es desde que se centra más en el edificio que en el movimiento en sí. Es decir, cuando centra toda su atención y esfuerzo en mantener un edificio, en tener un edificio del cual estar orgulloso, y ya no se ocupan de la gente que se supone que viene a este edificio. Sí, cuando entendemos muy bien el concepto del fracaso que hemos hablado en otro podcast, nos damos cuenta que a veces fracasar no significa algo negativo, ¿no? Sino significa decir, oye, hasta aquí he llegado, me he equivocado, pero mañana voy a hacer las cosas diferentes. Entonces, por eso es que probablemente la iglesia, ¿no? Es mi propuesta, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Yo diría que la iglesia tiene que declararse, oye, hemos fracasado, hoy 2019, pero para el día de mañana queremos construirnos otra vez. Queremos realmente hacer las cosas diferentes, queremos realmente llegar a la gente, queremos enfocarnos en lo que realmente es importante. Porque si no lo hacemos así, no nos daremos cuenta de esa autocrítica que tú dices, ¿no? Y un organismo vivo se autocritica, va buscando diferentes identidades y en ocasiones la iglesia está buscando simplemente maneras de presentarse diferente, ¿no? Más guapa, ¿no? Y la iglesia se muestra más guapa, pero pierde realmente el objetivo. Entonces estamos tratando de hacer esto, ¿no? Como tú dices, oye, hacer un show, hacer lo que sea, para llamar la atención de la gente cuando es, oye, no, la base es Jesús. ¿Tú crees que la iglesia peca de buscar formas diferentes y deja el fondo? ¿O cómo ves esa cuestión de fondo y forma en la iglesia hoy? Sí, creo que la iglesia en términos generales a veces pesan más los siglos que realmente el propósito por el cual somos iglesia. Creo que la iglesia, cuando en el pasado ha buscado poder, incluso hoy en día muchas iglesias buscan el poder político, ¿no? El brazo político, otras iglesias, como Dante decía o como hemos hablado, se anclan en el edificio. Creo que la iglesia tiene que buscar dejar de intentar agradar al ser humano. Creo que la iglesia lo que tiene que buscar es que Jesús sea el centro, que Dios sea el centro, y que el mensaje que transforma sea el centro. Yo no me imagino a Jesús hablando de política cuando se encontraba con la gente. Jesús era universal, se encontraba con cualquiera y casi cada conversación que tenía con una persona transformaba su vida. Al menos transformaba el planteamiento. Creo que la iglesia debería convertirse en eso, en un lugar donde cuando entras en ese ambiente o cuando puedes percibirlo, tu planteamiento al menos te dan otra opción de pensar diferente. No buscar los sagrados humanos, ¿no? El político, el poder, los egos, la alimentación de egos o las riquezas. Creo que la iglesia debería huir de todo eso. Es decir, principalmente yo, hablando aquí como el de fuera, ¿no? Cuando ustedes nacieron en la iglesia, yo lo veo tan sencillo como literalmente compartir la pasión que tú sientes por Jesús con las personas que no lo conocen. Eso es hacer iglesia. Eso fue lo que a mí me enganchó a permanecer en la iglesia, porque yo lo digo de verdad, yo era un pintas que no veas. Imagínate
Tengo fotos por ahí. Yo tenía extensiones, tenía 26 milímetros en los oídos, los pantalones por debajo de la raja del culo, digo así, ¿no? Y una peste a marihuana que no vea. Y aún así, siempre fui bienvenido en esa iglesia. Ciertamente que desde que dejé mi isla, es decir, Gran Canaria, y empecé a conocer otras iglesias, me di cuenta de esa realidad que tal vez a ustedes los llevó a abandonar la iglesia. El critiqueo, el chuchilleo, y ahí es donde yo vuelvo otra vez. Y no quiero criticar a nadie. Yo sé que es una crítica, pero no para nadie concreto. Las personas que se pierden en sacar, lo que te digo, los bichitos de la sopa, es porque les falta esa pasión por Jesús. Porque él no sacaba mosquitos de la sopa, sino libraba a personas presas de su ignorancia y las volvía a unir. Que ahí entraríamos en el término de religión, ¿no? Pero la iglesia, yo pienso que es un lugar idóneo para tú poder transmitir esa pasión. Y a día de hoy yo lo vivo porque critiqué fuertemente la iglesia durante muchos años, hasta que cambié el chip. Y a día de hoy, da igual en qué iglesia estoy, me acerco a jóvenes, a no tan jóvenes, y comparto esa pasión que tengo por Jesús. Y tú puedes ser iglesia donde tú seas, porque yo creo que nosotros, las personas, somos la iglesia que nos reunimos en un edificio. Claro, y a veces perdemos ese rumbo, ¿no? De poder conectarnos con personas, con la iglesia. Y justamente quiero hacer esa pregunta, porque es algo que me he preguntado últimamente, ¿no? ¿Cuál es el centro de la iglesia, no? El centro de la iglesia es Dios, el centro de la iglesia es el hombre. O sea, realmente la iglesia fue creada como un centro de adoración a Dios, un centro donde yo voy y me tengo que conectar con Dios, o la iglesia fue creada como un punto de encuentro con mi hermano. ¿Tú qué piensas, Jonah? La iglesia la cambiamos construyendo o adaptando edificios para transmitir la idea de que Dios cada vez era un Dios más grande, más iracundo. El medievo trajo catedrales inmensas donde el ser humano se tenía que sentir súper pequeño, casi humillado por la presencia de Dios. Pero no es esa la imagen que la Biblia transmitió. La imagen que la Biblia transmitió es que Jesús era el centro y era algo totalmente natural. La gente disfrutaba a su lado. Creo que la iglesia hoy en día, hablar en términos generales es un poco raro. Creo que hay iglesias que se parecerán más al modelo bíblico y iglesias que estarán totalmente opuestas al modelo bíblico. Pero creo que la iglesia correcta, la iglesia saludable, es la iglesia que se acerca a ese movimiento en el que Jesús es el centro y las personas están a la par, unidas en ese centro de Jesús. No es el centro del edificio, no es el centro el hombre, el hombre o la mujer. El centro es Jesús y ya está. Yo recuerdo la primera clase de teología sistemática con Antonio López. La primera pregunta que nos hizo es ¿qué es iglesia? Esa fue la pregunta, ¿no? Y nos dio ahí incluso un día para responderla. Todos le dimos vuelta al coco y el resumen o el resultado de la pregunta era: iglesia son todas las personas que se reúnen en torno a Cristo. Sí, es interesante verlo de esta manera porque, como dice muy bien Jonah, el centro es Jesús, ¿no? Pero Jesús pone a su lado a su hermano, ¿no? Y yo diría que el centro de la iglesia es el otro. No soy yo, sino el otro, mi hermano. Finalmente Jesús siempre pone al prójimo delante y te dice, oye, ¿sabes que si quieres amar a alguien, ámalo a él? Y realmente me estarás amando a mí. Entonces, cuando nosotros nos distraemos de esto y pensamos que la iglesia es un lugar donde yo voy a encontrarme con Dios, que es verdad, que yo me puedo encontrar con Dios ahí, pero yo me encuentro con Dios toda la semana. Yo voy a mi cuarto y estoy con Dios, puedo orar con Él. Yo no voy a la iglesia específicamente a encontrarme con Dios, no voy con una oración horizontal donde yo estoy hablándole a Dios directamente, entonces me molestan todos los del anterior y se hacen un poquito de ruido, es como, cállate porque estoy concentrándome con Dios. Al contrario, yo voy a la iglesia para estar con mis hermanos. Yo voy a la iglesia para hablar de comunidad, para adorar en comunidad. Y cuando perdemos eso y no oramos en comunidad, no adoramos a Dios en esa familia y hacemos la iglesia simplemente un lugar oscuro, que está muy, muy actual ahora, un lugar oscuro donde yo me concentro en mí mismo, no me relaciono con los demás, me voy y ya está. Es que también se ha perdido el sentido de la iglesia. Porque si la iglesia no crea una comunidad, no es iglesia. ¿No estás de acuerdo conmigo, Jonah? Sí, totalmente. Incluso creo que ese es uno de los mayores problemas, que la iglesia se centre en un servicio en el que la gente que no tiene una conexión espiritual durante la semana se conecte solo un día a la semana. Y ese es otro de los conceptos que he dicho antes. Cuando una persona viene a la iglesia esperando recibir, esperando una conexión con Dios única y exclusivamente encerrada en sí misma, es cuando vienen también los problemas, porque se pierde lo que tú dices, el sentido de comunidad. Ahora, cuando pasamos a verlo prácticamente, que me gustaría que lo viéramos, ¿qué podemos hacer hoy para solucionar estas cuestiones? Me gustaría preguntar a ti primero, Dante, ¿tú qué crees que podríamos hacer hoy o qué deberíamos hacer en este momento como para decir, oye, hemos fracasado,
vale, a partir de mañana, ¿qué hacemos? Sobre todas las cosas, es una pregunta compleja para responderla rápidamente, pero sobre todas las cosas es tener claro el por qué estoy aquí. Tener claro quién soy yo realmente. Porque lo que tú acabas de decir, yo creo que es verdad que el otro es el objetivo. Es decir, si yo sé quién soy yo y contemplo al otro teniendo en cuenta cómo está mi vida, cómo soy yo, seré capaz de descubrir tal vez las necesidades que tiene el otro, porque tal vez en eso que yo critico del otro, yo tenga más en común con él de lo que yo me espero, ¿no? Hay un anuncio muy bueno de la televisión danesa que hace un experimento social en la que llaman a la gente de diversos grupos sociales, los ricos, los pobres, los futbolistas, etcétera, etcétera. Y de repente de todos los grupos a diversas preguntas empieza a salir gente de su recuadro. Y yo creo que eso sería el primer paso para volver a reconstruir esa iglesia, romper los paradigmas antiguos. Y lo que dice Juan en el capítulo 21, cuando Jesús se refiere a Pedro, dice, mira, ¿a ti qué te importa lo que haga él? Tú sígueme. ¿Y tú, Jonah? Como en tu experiencia, ¿qué nos podrías decir en cuanto a qué empezaste a hacer hace tiempo en este proyecto que llevas, que es esta Iglesia Cero? ¿Cómo podemos empezar, ¿no? ¿Qué fue el proceso para decir, oye, mira, hemos notado algo, pero a partir de mañana vamos a solucionar las cosas? ¿Qué le dirías a una persona que en este momento está buscando tener un proyecto nuevo, como hay muchos jóvenes que en este momento dicen, oye, ¿qué hago a partir de mañana? Creo que el primer paso es analizar y reflexionar y hacer autocrítica de qué nos ha llevado hasta aquí, realmente qué es lo que no nos gusta y qué es lo que nos hace sentir incómodos o lejos del concepto de iglesia. El paso número 2 creo que sería realmente preguntarnos cuál es el propósito de todo lo que vamos a hacer. Para mí en la iglesia, si algo que haces no tiene propósito, o se lo das o no tiene ningún sentido porque ya es una tradición en sí mismo. Y el último, que me parece el más importante y por eso lo dejo en último lugar, es realmente no se trata de qué quieres tú, Dante, o qué quieres tú, Josías, o qué quiero yo. No se trata de que discutamos sobre qué iglesia quiero yo, sino que juntos descubramos lo que la Biblia tiene preparado para nosotros. Creo que muchas veces a la hora de enfrentar un nuevo proyecto o una nueva iglesia, una nueva plantación, están estos problemas de es que yo tengo una experiencia pasada en esta iglesia, no me gusta y quiero cambiarlo porque... Pero ya estamos centrados en el yo, en el no me gusta. No se trata de lo que tú quieres o de lo que yo quiero, se trata de que juntos sepamos desarrollar el modelo bíblico que me parece que es perfecto y que es el que Jesús aportó. Es una idea que tenemos que tener en cuenta todos, ¿no? Y para terminar, me gustaría hacer la última pregunta, pues para que lo respondamos un poquito los tres. Imagínate que hay alguien que nos está escuchando en un podcast en Chile, en Paraguay, en donde sea. ¿Qué le diríamos a él si hoy está pensando en abandonar su iglesia? No se siente parte de ella, tal vez tiene un mal concepto de lo que es iglesia y dice, oye, mira, ¿sabes qué? Yo mañana lo dejo, le doy la última oportunidad este sábado, este domingo y yo creo que si no hace nada, ¿qué le diríamos a esta persona que está pensándose en dejar la iglesia? ¿Jonah? Es que realmente yo no dejé la iglesia por la iglesia. Yo dejé la iglesia por mí mismo. Mis movidas, mis problemas, todo personal. Realmente la iglesia no era un sitio idílico, ni mucho menos, y podía criticar mucho la iglesia de aquel entonces, cuando yo la dejé allá por 2000, en el año 2000, y estuve unos cuantos años fuera. Fue realmente un problema personal mío. ¿Qué cambió? Cambió que me encontré con Jesús. Cambió que cuando me alejé de todo aquello, realmente fue cuando me encontré con Jesús. Y cuando me encontré con Jesús, la pasión de la que hablábamos antes fue tan grande que cuando volví a congregarme con mi iglesia, mis deseos de que la iglesia fuera como Jesús no podían pararme. Y hasta el día de hoy, es decir, la pasión por Jesús, mi conexión con Jesús hace que no me conforme con nada y que quiera cambiar, ser un agente de cambio. Al final creo que si falta esa pasión por Jesús, te rindes y dices, vale, la iglesia no es lo que yo quiero, la iglesia no es lo que me gusta, no me llena, pero es que primero conéctate a Jesús, porque si Jesús te conecta y te apasionas por Jesús, es que eres una fuerza imparable. Nadie va a parar y vas a ser tú quien cambies la iglesia, a pesar de que encuentres mucha oposición, porque el Espíritu Santo está ahí empujando también. Es verdad, es verdad. Muy bueno. ¿Dante? Conecto contigo, Jonathan, en cuanto que tú eres el que puede promover el cambio en la iglesia. Y cuento un testimonio de un chaval que se acercó a mí, pues yo le pregunté, él estaba bastante, yo lo veía mal en la iglesia y le pregunté, digo, oye, no digo el nombre, y digo, oye, ¿qué? ¿Y cómo es que tú sigues viniendo? Y él me dijo, mira, Dante, yo sigo viniendo porque yo sé que mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos me pueden estar engañando y yo sé que este es el lugar al que tengo que venir.
Y yo le dije, ostras, qué pasada, ¿no? Es decir, él sabía que ese era el lugar al que tenía que seguir yendo, porque claro, a veces nuestras emociones nos condicionan, y sobre todo en la adolescencia, en la juventud, en las que estamos ahí criticando a saco. Y realmente a mí, dado que estoy estudiando teología ahora, me asignan una iglesia de práctica y me mandaron a una iglesia que es de corte más conservador. Y al principio yo también me pregunté, digo, vaya, qué chasco, ¿no? Claro, pero en esa iglesia realmente yo aprendí lo que hoy yo considero de la iglesia, que la iglesia somos cada uno de nosotros, y indiferentemente del corte que tenga la iglesia en la que tú estás, tú puedes marcar la diferencia. En cuanto que simplemente puedes buscar 3, 4, 5 personas que piensan como tú, que tienen inquietudes, y en vez de perder el tiempo criticando, pierdan el tiempo en planificar, en diseñar y en ejecutar actividades que suplan esas necesidades que tú no tienes ahora mismo cubiertas, y ya está. Y se creó un movimiento dentro de esta iglesia que no me lo esperaba, que hasta el día de hoy los jóvenes se reúnen entre semana, todo el verano han ido a la playa, todos los días han quedado, y todo gracias a ¿qué? A no perder el tiempo criticando, trabajar en equipo y buscar la manera de solucionar nuestras inquietudes. Entenderlo así, Dante, ayuda mucho porque cuando nosotros entendemos el Evangelio realmente nos damos cuenta que la iglesia se hizo para que personas muy diferentes estuvieran unidas, ¿no? Se suele separar ahora las iglesias por diferentes cortes, conservadora, un poquito más abierto, y nos solemos dividir incluso por nacionalidades, por afinidades, por colores, por lo que sea, ¿no? Cuando justamente la iglesia es totalmente lo contrario, es decir, somos tan diferentes y hay una persona que nos puede unir, que es Jesús. Y yo creo que es el objetivo de la iglesia, unir a personas completamente diferentes. Y es ahí cuando nos damos cuenta que yo puedo aportar a la iglesia. Cuando yo soy una familia y soy parte de alguien súper diverso, que no lo he elegido, pero que sin duda alguna puedo aportar algo. Y por eso no lo abandones, no dejes tu iglesia. Al contrario, oye, exprésate. La iglesia es un lugar donde se puede expresar, donde la iglesia se crea con la opinión de todos, con la construcción de la Biblia, como tú me dices, de buscar ese objetivo. Por eso no te no te dejes por vencido con la iglesia, no tires la toalla, al contrario, lucha por ello. Lamentablemente hemos llegado al final de este podcast, estamos súper contentos de poder que nos hayas acompañado, y para no dejarte con este sabor como de incompleto, queremos que tomes tu móvil, tu libretita, lo que tú tengas, y te vamos a dejar un consejo súper práctico que vamos a ir al día a día para que tenga que ver algo contigo y la iglesia. Entonces, si quieres empezar tú, Dante, con un consejillo práctico. Hay que tener claro las necesidades del ser humano son 4. La física, la mental, la social y también la espiritual. Tenemos una necesidad espiritual, esa necesidad se puede llenar perfectamente en la iglesia, y por eso te digo, no pierdas el tiempo criticando. Ya grabamos un podcast sobre los problemas. Irse no es la solución, sino lo que tú bien acabas de decir, Josías, enfrentarte al problema, buscar las soluciones y trabajar por ellas. ¿Tú, Jonah? Pues mira, yo diría a la persona que coja un papel, un boli y apunte en la Biblia todas las veces que aparece la palabra iglesia y que entienda lo que es la iglesia según la Biblia. Que estudie el libro de Hechos entendiendo cómo se comportaba esa iglesia. Más que nada para basar nuestra opinión de lo que es la iglesia en la Biblia y no en nosotros mismos. Que cojan así, que estudien cada uno de los textos. Hoy en día es súper fácil en internet sacar concordancias y tal. Cada vez que aparezca la palabra iglesia en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, que es el único que va a aparecer realmente, y darle forma, ¿no?, a esa iglesia que la Biblia propone. Muy bueno, muy bueno. Yo le recomendaría que en este momento, si tú no estás cómodo, que crees un lugar nuevo, ¿no? Que escribas un proyecto, que lo hagas bien hecho, que vayas a los que dirigen esta iglesia y que les expreses, oye, mira, yo quiero esto, esto, esto y esto. Que ese proyecto, que realmente tus aportaciones las tengas por escrito, tus quejas las tengas por escrito, y que no te calles. Que vayas y convenzas a tu comunidad de que probablemente no es el rumbo correcto que le están tomando. Yo quiero agradecerles. Muchísimas gracias, Dante. Muchísimas gracias, Jonah. ¿Están contentos? Sí, muy contento. y muchísimas gracias a ti que nos has escuchado, que nos has dedicado este tiempito. Recuerda que te dejamos el WhatsApp donde puedes escribirnos, que es 644-560-734.
4. Ahí nos puedes escribir si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda y sobre todo para ponerte en contacto con nosotros. No te olvides también de nuestras redes sociales, de el Instagram, donde estamos subiendo contenido todos los días, que es @antídoto_off. También tenemos Facebook y sobre todo tenemos un canal de YouTube donde subiremos este podcast en vídeo por si quieres ver nuestras hermosas caras, ¿no? Y por último, simplemente recuerda que estuvimos subiendo podcast todas las semanas y que puedes ponerte en contacto con nosotros. Escríbenos, por favor, al Instagram, al Facebook, a nuestro Gmail, a cualquier lugar, pero escríbenos, estate en contacto con nosotros. Te agradecemos un montón y nos vemos hasta el próximo Antídoto. Hasta luego.